Gloria sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto hemos sido sanos por el poder de ese Dios? Hemos sido cambiados y transformados por medio de ese poder. Y qué glorioso, ¿verdad, Salvador? Que dio su vida enteramente en la cruz del Calvario solamente para darnos salvación y vida eterna. Él estuvo dispuesto a sacrificarse, a darse por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Y no solamente nos salvó y nos sanó espiritualmente, sino que también nos sana físicamente de toda dolencia y de toda enfermedad. Démosle otro aplauso fuerte al Señor. Para la gloria solamente de Dios. Aleluya. Igual, Señor Jesús. Vamos a decirlo una vez más. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es igual, Señor.
de tus milagros soy. Siga cantando nuestro Dios. No hay otro como tú. No lo hay. No hay otro como tú. Eres tú, grande en tus milagros soy. Oh Señor, te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra. Rey de reyes, Señor de señores. Grande en tus milagros soy. No hay otro como tú. No lo hay. No hay otro como tú, Señor. Como tú, Señor. No hay otro como tú. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Den un fuerte aplauso. Oh Señor, qué bueno es alabarte. Qué bueno es glorificar tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Sigue dirigiendo este servicio, Señor, de hoy. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor. Derramando, Señor. Oh, gracias, Señor. Unge al pastor, Señor. Que sean dados en sentido por su boca, Señor, para que tu palabra sea predicada, Señor. Y que sea penetrando en nuestros corazones, Dios. Gracias, Padre. Úngele, Señor. Llénale, Señor, de tu espíritu, Padre. Habla tú por medio de él, Señor. Gracias, Padre. Amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Vamos el mensaje a hacer algo referente a lo que es este acto, que más que un acto es una práctica dentro de la iglesia creyente en Jesucristo, porque fue un legado que nos dejó el Señor para que nosotros lo hiciéramos en memoria de Él, recordándolo. En este mes ya vamos a tener un nuevo tema. El mes pasado fue haciendo una entrega total, genuina, verdadera, completa al Señor. Y este mes tenemos como tema, va a ser la hermandad. La hermandad. Estar los hermanos juntos y ¿qué más? Y en armonía. Eso es estar en hermandad. Y cuando nosotros nos sentamos a la mesa con el Señor, estamos haciendo ese acto de hermandad, de estar en comunión los unos con los otros. Y cuando nosotros tomamos y nos sentamos simbólicamente con el Señor en su mesa a compartir los unos con los otros este legado que Él nos dejó, es como si fuera un retrato, un cuadro, una foto en la cual ahí está establecido las dos cosas que el Señor puso de antemano al establecer e instituir esta práctica, este legado que nos ha dejado. Cuando nosotros vamos y buscamos en el álbum de los recuerdos, en el álbum de las memorias, y lo abrimos y empezamos a ver esas fotos que tomamos tiempo atrás, y empezamos a ver en el momento en que fuimos a tal lugar, fuimos a un parque y allí nos divertimos y se tomaron unas fotos, y eso nos trae ese recuerdo cuando fuimos en esa ocasión. Cuando se guardan las fotos del álbum de bodas y vemos cómo fue ese momento, y uno se da cuenta si ha envejecido o no ha envejecido. Pero uno a veces se ve diferente porque tenía más pelo que después, ¿verdad? O quizás el color del cabello. Y siempre las mujeres se ven igual. Siempre las mujeres se ven igual porque ellas se mantienen en los tintes. Y eso las ayuda mucho. Pero bueno,
Vemos fotos y retratos de diferentes maneras, de diferentes formas, y eso nos trae esos gratos recuerdos. Cuando vino el primer bebé, cuando hubo una graduación, cuando dimos un viaje a un lugar y traemos recuerdos de ese lugar, todo, o la familia. Y cada vez que vemos esos retratos, esas fotos, nos traen esos gratos recuerdos. Y nos vamos allá, a ese pasado. Es exactamente lo que estamos haciendo cuando nosotros compartimos la cena del Señor. Es como si esto tuviera una foto aquí, un cuadro. Cuando el Señor lo establece, Él dijo que cada vez que comiéramos de este pan y tomáramos de esa copa, estamos recordando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y es como si estuviéramos viendo y viene a nuestra memoria quizás una imaginación, porque no se guardó nada exactamente, ni tampoco se tomó una foto en ese tiempo de hace 2000 años, pero todo se ha tratado de pintar un cuadro de esa muerte de Cristo en la cruz. Y nosotros traemos eso al pensamiento, el sufrimiento que llevó Cristo en esa cruz, pagando el precio por nuestro rescate, nuestra redención, podernos salvar de la condenación eterna, haciendo ese acto de llevar sobre esa cruz nuestros pecados y con su sangre limpiarnos de toda maldad y podernos dar esa salvación. Pero también está la otra parte que dice en la Escritura, la muerte del Señor estamos recordando, pero la estamos también recordando hasta que Él vuelva otra vez. Y fue la promesa de Él, que Él dijo que iba a volver otra vez. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve otra vez? ¿Cuántos quisieran que hoy viniera Cristo? Y de ir no comer, ¿verdad que sí? Y si Él no viniera hoy, ¿cuántos estarían dispuestos a adelantarse para irse hoy al cielo? Hay algunos que están pero por dentro dice el Señor, tárdate un poquito más. No todavía, necesito hacer unas cuantas cosas. Queremos que el Señor venga hoy mismo, ¿verdad que sí? Pero queremos irnos todos juntitos, nadie se quiere adelantar. Todo el mundo hace lo posible por no adelantarse. Pero sabemos que las cosas están en las manos del Señor, y cuando Él diga que, no, como dice la Escritura, cuando Él nos llama a su presencia, tenemos que salir para allá. Amén. Eso es lo importante, estar preparados y dispuestos para estar con el Señor. Pero es ahí el cuadro. Él dice que nosotros vamos a recordar su muerte en la cruz, pero no solamente eso, sino que también vamos a recordar que Él prometió que iba a volver. Ahora, hay algo más entre medio de esto, aunque no lo dice en la Escritura directamente, pero es como se dice, está implícito. Implícito es cuando algo lo da a entender o lo implica. Él muere, el Señor fue crucificado en la cruz, pero también fue sepultado. Y que para Él poder volver otra vez, tuvo que haberse primero levantado de la tumba. Tuvo que haberse levantado de esa sepultura para Él poder volver otra vez. Por eso es que nosotros lo esperamos y estamos cumpliendo con esa promesa que Él hizo, esa esperanza que nosotros estamos creyendo y aceptando lo que Él dijo, porque sabemos que Él se levantó victorioso de esa tumba. Él se levantó victorioso de ese sepulcro. Porque si no se hubiera levantado Cristo de esa tumba, ese sepulcro, entonces en vano estaríamos esperando que Él volviera. Pero sabemos que Él va a volver, porque se levantó de esa tumba victorioso. Dale la gloria a Jesús.
Así que entre la muerte que estamos recordando y también la esperanza de que Él va a volver, hay otra parte ahí que también está marcado, que Él se levantó victorioso y que Él ahora vive y vive para siempre, por toda la eternidad. Se cuenta que en una ocasión había un teólogo viajando. Eso fue por los años 1800, cuando se inventó el tren, y el tren era el medio de transportación de la gente principal. Seguía la gente yéndose en caballos, en carretas, pero el tren se estableció como el vehículo principal de transportación y de ser con más rapidez y avanzar mucho más que lo que eran las carretas y los caballos. Y eso fue en los 1800, todavía los automóviles no se habían inventado hasta finales de los 1800. Y se dice que en un viaje que estaba dando, esto es algo cierto, no es simplemente una ilustración que estoy trayendo. Esto es algo cierto que sucedió y lo leí en un artículo cristiano. Y dice que estaba este teólogo viajando en el tren. Un teólogo es una persona que es conocedor de la Escritura, estudioso de las Escrituras y que también enseña las Escrituras. Y este hombre teólogo, mientras viajaba en el tren, cargaba con su Biblia y estaba con la Biblia abierta y leyéndola. De repente uno de los pasajeros, viajeros que también estaba en el tren, lo vio leyendo su Biblia y le dice: oiga, perdone que le interrumpa, ¿y usted está leyendo ese libro que es tan anticuado? Anticuado es que está ya es viejísimo y también pasado de moda. Y él lo mira y le dice: sí, pero ¿me permite decirle algo? Y le dice: sí, dígame. Dice: si por ejemplo un hombre escribiera profecías y las cosas que van a suceder de aquí a 5 años, y en ese libro escribe todas las cosas que van a suceder en esos próximos 5 años, ¿qué diría la gente? Y el hombre dice: bueno, diría que la gente diría: este hombre está loco, este hombre simplemente no sabe ni lo que está haciendo ni diciendo, y la gente se burlaría de él. Y él le dice: y si cuando pase el primer año vemos que las cosas, parte de las cosas que él escribió ahí sucedieron tal y como él lo dijo, ¿qué pensaría la gente? Y bueno, quizá la gente diría: wow, qué suerte tuvo, o qué coincidencia que la pegó. Y si el segundo año que transcurre se siguen dando y cumpliendo las cosas que él puso ahí como él las puso ahí, ¿qué diría la gente? Diría: oh, bueno, entonces la gente tendría más curiosidad y pondría más atención en ese libro. Y si el tercer año se siguen cumpliendo las cosas que dicen en ese libro, ahora, ¿qué usted diría? Y él dice: bueno, definitivamente yo creería en el libro y sé que si los primeros 3 años se cumplieron al pie de la letra, como dice ahí, yo estoy totalmente seguro que en los próximos 2 años todo se va a cumplir igual. Y él le dice: ¿sabe qué? Así mismo es la Biblia. Así es la palabra de Dios. Lo único que en vez de haberse escrito por 5 años, se ha escrito por varios miles de años. Y todas las profecías y las cosas que están escritas ahí, que van a suceder, están sucediendo. Por eso es que no es un libro anticuado, como usted dice, sino que es un libro contemporáneo. Es un libro de actualidad. Es un libro en el cual está para todos los tiempos. Las 3/4 partes de las sobre 1000 profecías
que aparecen en la Biblia desde que se comenzó a escribir, las 3/4 partes de esas más de 1000 profecías ya se han cumplido, y se han cumplido al pie de la letra, como Dios dijo que se iban a cumplir. Y solamente falta 1/4 parte por cumplirse. Entonces, si las 3/4 partes ya se han cumplido en un periodo de varios miles de años, podemos estar por seguro que lo que falta de cumplirse se va a cumplir, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, y como dice en Hebreos 13, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y por siempre. Y como dice en Mateo 24, Jesucristo hablando dijo: porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, esa no pasará. Mi palabra es la palabra de Dios, y esa se va a cumplir. Aunque venga lo que venga, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Dale la gloria. No es un libro anticuado. La gente trata de menospreciar la palabra de Dios. Es un libro de actualidad. Es un libro que está siempre en el tiempo, porque el autor de él es el mismo Dios, y Dios siempre está en el tiempo. Así que creemos lo que dice la Escritura, creemos lo que dice la palabra. Y la palabra está llena de profecías, está llena de enseñanzas, está llena también de aquellas cosas que Dios ha revelado para que nosotros las podamos conocer. Ahí cuando Cristo estuvo en esta tierra, trajo muchas de aquellas profecías que se habían dado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Cristo las cumplió en él, muchas de ellas, y otras que Cristo también compartió con los discípulos, y cosas que él mismo dijo que iban a suceder. Por ejemplo, cuando Cristo estuvo ya para sus últimos días de ser tomado, arrestado y llevado a la cruz, él, cuando salieron del templo, los discípulos le dijeron: ¿te fijaste en el templo? ¡Qué grande! ¡Qué majestuoso! ¡Qué hermosura! ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo? Con dolor en su corazón, le dijo: ¿ven todo esto grande del templo? Yo les digo que no quedará piedra sobre piedra, porque todo ese templo va a ser derribado. Ellos no lo entendieron, ellos no comprendieron lo que quería decir. 37 años después, 37 años de que el Señor dio esa profecía en ese momento, y que el Señor reveló lo que iba a acontecer. Él murió en una semana, pero 37 años después se cumplió esa palabra de Cristo. Quizás los discípulos no lo llegaron a ver, porque ya prácticamente casi todos, menos uno, habían fallecido. Solamente Juan, que había quedado vivo, pero estaba desterrado, estaba lejos, no había presenciado aquella profecía que el Señor dio. Sin embargo, todos la escribieron. Los 4 evangelios escriben sobre esa profecía de Cristo. Ellos estaban allí presentes, aunque ellos no vieron, no presenciaron cuando esa profecía se cumplió. Y fue en el año 70, cuando por asunto de rebeldía de los judíos contra el Imperio Romano, entonces vino el Imperio Romano y sitió a toda Jerusalén y la acorraló, y comenzaron a ejercer presión sobre ellos hasta que los atacaron, destruyeron la ciudad, tuvieron que salir corriendo, muchos murieron. Y luego, para completar, el lugar para ellos más grande y mejor, que era el templo, adoraban más el templo que adoraban al Dios de los cielos. Nosotros no adoramos el templo, adoramos al que está aquí en medio del templo, porque hay uno más grande que el templo, y ese se llama Jesucristo. Y Dios tuvo que permitir para que ellos aprendieran esa lección. Estuvieron dispuestos a crucificar al dador de la vida, al que era más grande del templo, pero querían solamente adorar al templo.
adoraban en el templo, pero no adoraban al que estaba en el templo, sino que adoraban al templo. Y en ese año 70, con todo el ejército y las fuerzas romanas, destruyeron la ciudad y destruyeron todo el templo. Se cumplió la palabra de Dios. Se cumplió la palabra. Solamente podemos ver al día de hoy, durante estos 2000 años, no han podido volver a construir un templo. Y durante ese tiempo, está la profecía que el templo se va a construir. No se sabe cuándo va a ser, no se sabe, pero sí se cumplió que Cristo dijo que se iba a venir todo abajo. Al día de hoy, si vemos o alguno va y tiene la oportunidad de ir allá a la Tierra Santa, como se llama, y va a ver una pared allí grande, gigantesca, que se le llama el Muro de los Lamentos. Eso fue lo único que quedó del templo como señal para ellos. Dios permitió que esa pared solamente quedara levantada como señal y enseñanza para ellos, que aunque no esté el templo allí, por allí hay una señal de una pared, pero el templo no está. Pero aunque ellos adoraban al templo y ahora no tienen el templo, ahora se van a esa pared y adoran en esa pared. Aunque el templo no está, Dios sigue estando. Aunque el templo no existe, Dios sigue existiendo. Y esa es la enseñanza que Él le quería dar. Cuando se vuelva a levantar no sabemos, pero la palabra de Dios dice que va a haber otro templo, y la palabra de Dios no falla, y va a haber otro templo. Porque en ese templo se va a sentar Jesucristo. Amén. Cristo, antes de ser crucificado, cuando Él estaba allí en agonía en la cruz, Él expresó unas últimas palabras dentro de su vida terrenal, dentro del ministerio que Él hizo. Cuando estaba allí en esa cruz, antes de morir, Él expresó unas palabras. Y las últimas palabras que el Señor dijo como ser humano, aunque no dejó nunca de ser Dios, pero como ser humano, Él dijo: consumado es. La obra que vine a hacer la cumplí. Ahora hay salvación para la humanidad. Ahora hay perdón de pecados para la humanidad. Pero añadió: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras del Señor antes de dejar de existir como ser humano. Luego se levantó de la tumba y habló y dirigió muchas cosas, hizo muchas cosas, habló y le enseñó a los discípulos muchas cosas. Pero las últimas palabras que dijo antes de subir a los cielos, que Él los reunió allí en el monte de los olivos, y antes de subir al cielo Él le dio ciertas instrucciones, y las últimas palabras de Él fueron, porque los discípulos le preguntaron: Señor, ahora ¿cuándo tú vas a restaurar todas las cosas? Porque Él le había prometido que las cosas se iban a poner en su lugar, se iba a restablecer su reino, que era lo que ellos esperaban, el reino de David. Y que cuando iban a suceder estas cosas, ellos estaban confiando que el Señor lo iba a comenzar a hacer, pero ahora el Señor ya se estaba despidiendo de ellos. Y Señor, ¿cuándo van a suceder? ¿Cuándo vas a restaurar todo? Y Él les dijo: no os toca a ustedes, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que solamente están en la potestad de mi Padre Celestial. Porque el día y la hora nadie lo sabe, solamente lo sabe el Padre. Y Él les dijo: pero quédense ahí en Jerusalén y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean testigos por muchos lugares hasta lo último de la tierra. Y dice la Escritura que ahí comenzó a elevarse hasta que se desapareció en las nubes. Más adelante, un tiempo después, ya
Jesucristo en los cielos, Él se le aparece a Pablo en el capítulo 9 de Hechos. Él se le aparece, Él se le presenta en el camino que iba Él a Damasco para ir a arrestar y para ir a matar a todos los que confesaban el nombre de Cristo y a los que predicaban en el nombre de Cristo. Y Cristo ahí se le aparece. Ya estando en los cielos, Cristo se le aparece y le da unas instrucciones a Pablo y le da unas palabras a Pablo. Y Pablo las acepta. Y Pablo sigue esa voz del Señor. Ya de ahí no se vuelve a escuchar hasta que llegamos a Apocalipsis. Ya en Apocalipsis, con el último que quedaba de los apóstoles, que fue Juan, y estaba alrededor de los 90 años Juan, cuando Cristo en una visión se le aparece. Y Juan lo describe en el primer capítulo de Apocalipsis. Y dice que estaba aquel en toda su gloria, en todo su esplendor. Y él se mira hacia donde estaba Juan. Y Juan casi cae muerto, diciendo él, por aquella gloria que impartía allí Jesucristo. Y dice que empezó a decirle: ahora Juan, escribe todas las cosas que te voy a mostrar, todas las cosas que te voy a enseñar, todas las cosas que habrán de venir, escríbelas, porque él se las estaba revelando. Y fue diciéndole a Juan y enseñándole hasta que llegamos a la última parte del Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 20, donde el Señor le dice a Juan, después que le ha enseñado todas las cosas, le dice: he aquí, vengo en breve. Las últimas palabras que da Cristo y que quedaron grabadas aquí en la palabra de Él, en la Biblia, fueron: he aquí que yo vengo pronto. Unas versiones dicen breve, otras dicen pronto, pero significan lo mismo. Esas fueron las últimas palabras que dio Cristo. Y esas palabras se han quedado ahí. Ahora, ¿qué significa vengo en breve o vengo pronto? Significa: he aquí, voy a venir en cualquier momento. Eso es lo que significa breve o significa pronto. Voy a venir en cualquier momento. Y es ahí donde nosotros entonces entendemos que el regreso de Cristo es inminente. Es la palabra que ahora nosotros usamos para describir esa promesa del Señor, que Él dijo que iba a volver otra vez. Es inminente. ¿Qué significa inminente? Inminente quiere decir que va a suceder en cualquier momento, pero que es una realidad de que sí que va a suceder. El regreso de Cristo, la venida de Cristo nuevamente a esta tierra, es algo que nosotros debemos estar totalmente seguros, creerlo y enseñarlo, porque es una verdad que se va a cumplir, que Cristo dijo que iba a volver y Él nunca va a mentir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él siempre ha dicho la verdad y la verdad de Cristo siempre se va a cumplir. Es inminente. Va a suceder en cualquier momento, pero va a ser una realidad. Dice en segunda de Pedro, el capítulo 3, que para el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Hay gente que dice: pero ¿qué pasa que el Señor se tarda tanto? Hay gente que ha perdido la fe y la esperanza. Y sale una generación, y viene otra generación, y viene otra generación, y todos predicamos lo mismo. Y la gente dice: pero si eso se viene diciendo desde cuántos años atrás. Sí, se viene diciendo de siglos también atrás, pero sigue siendo de actualidad. El Señor no dio un tiempo exacto, porque si hubiera dado un tiempo exacto, todo el mundo sería santo el último día. Amén.
Todo el mundo sería santo el último día y pediría perdón por todo. Y ese día se visten de blanco y se ponen hasta una aureola esperando al Señor, porque ese es el día que dijo el Señor: no, Él vendrá como ladrón en la noche, dice en 2 Pedro 3, cuando nadie se imagina y nadie lo espera. Así como en los días de Noé estaban fiestando, disfrutando, dándose la buena vida, hasta que el Señor dijo: hasta aquí era, hasta aquí era. Y dice el mismo Cristo ahí en el capítulo 24 de Mateo: así como fue en los días de Noé, también así sucederá cuando venga el Señor. Y más aún dijo: así como cuando vemos la higuera que comienza a echar sus hojas en sus ramas, ya sabemos que el verano está cerca. El Señor nos dio unas señales que nosotros tenemos que estar pendientes a las señales que el Señor nos dio, porque de esa manera entonces, como Él dice, para que ya estemos preparados cuando llegue ese momento. El Señor nos da muchas advertencias y nos habla de muchas y diferentes maneras. Es ahí donde entonces vemos que en esa parte, en lo que el Señor nos está diciendo, que debemos estar debidamente preparados, porque no sabemos el día y la hora, porque va a suceder en cualquier momento. Y si entonces nosotros nos ponemos a tomar lo que está diciendo ahí en 2 de Pedro capítulo 3, que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día, nosotros vivimos en el tiempo. Dios no vive en el tiempo, Dios está por encima del tiempo. Él no cuenta los segundos y los minutos como nosotros y las horas. Nosotros pasamos 24 horas y ya es un nuevo día. Él no, Él vive en un tiempo permanente que es eterno. Pero nosotros no. Por eso muchas veces no comprendemos lo que dice la Escritura. Muchas profecías se cumplieron miles de años después. Porque tenemos que saber cuándo es el tiempo de Dios. Cuándo es el tiempo del Señor. Si nos ponemos a mirar y a usar estos principios matemáticos, de lo que nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, que un día es como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Saben cuánto ha pasado desde que el Señor dijo que iba a volver? 2 días. Si sacamos cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto ha pasado a nuestro tiempo desde que Cristo murió hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2000 años, ¿cierto? A nuestro tiempo. Pero al tiempo de Dios han pasado 2 días. ¿Entendemos lo que nos dice la palabra? El Señor no está en el tiempo. Ahora, si nos dejamos llevar por esa idea que nos da la Escritura, solamente han pasado 2 días. Cuando a veces nosotros nos vamos de viaje, o ciertas personas dicen: no, pues sí, te vas y para, sí, pero vengo pronto. ¿Verdad que decimos vengo pronto? Porque sabemos que esto va a ser un viaje de algunos días. El Señor se fue por algunos días y Él nos dice que esperemos unos días. Hay gente que no ha podido esperar ni medio día. El Señor viene pronto y viene a levantar su iglesia. Amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué Él dijo que iba a volver? ¿Por qué? Si Él vino, hizo su obra en la tierra, si Él cumplió con el plan de salvación y el plan de vida eterna, Él cumplió todo hasta el último momento. Él hizo el sacrificio perfecto, agradable delante del Padre. Y Él se levantó victorioso. Él dio unas instrucciones a la iglesia, a sus discípulos, a sus apóstoles. Ellos recibieron al Espíritu Santo en forma permanente para ahora guiarse para las cosas que hay que hacer. Y Cristo dirige a la iglesia por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Cristo dijo que iba a volver? Si ahora todos aquellos que ya han muerto en Cristo están con Él ahora mismo, en este momento, gozándose allá arriba en los cielos.
Y nosotros que quedamos, nos va a llegar nuestra hora también. ¿Por qué Cristo diría que iba a volver otra vez? Una de las cosas que dice en Juan capítulo 14, y que fue que Cristo también lo hizo para recordarles a ellos lo que eran las profecías, fue que después que Él cenó con ellos, estableció esta cena del Señor, Él les dice: he aquí, ya yo me voy pronto, pero no se preocupen, porque yo me voy, pero volveré otra vez, y los tomaré a ustedes, y me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes van a estar también. Y eso es lo que se llama el rapto. Y estamos esperando el rapto. Estamos esperando ese momento, cuando Cristo, el Padre, le diga: ya es hora, y entonces nos lleve a la iglesia para morar con Él. Porque lo que va a venir sobre esta tierra, lo que va a suceder en esta tierra, que está profetizado en el Apocalipsis, está profetizado en otros libros de la antigüedad. El mismo Cristo en Mateo 24 dio un resumen de las cosas que van a suceder sobre esta tierra. Pero en el Apocalipsis da un detalle más específico. La iglesia ha sido lavada, redimida por la sangre de Cristo, y ahora nos llama los santos de Dios. Y una persona que es santa delante de Dios es una persona que ha sido lavada, limpiada y ha sido sacada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Y dice la Escritura que ya no somos por ahora aceptar a Cristo. Ahora hemos cambiado de un reino al otro, del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y ahora dice la Escritura que ya no somos más de este mundo, sino que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso las cosas que van a suceder en este mundo son para castigo y destrucción de este mundo. Nosotros hemos salido del mundo para ahora seguir a Jesucristo. Y Él no va a permitir que su iglesia pase por lo que va a ser el juicio sobre esta iglesia, porque la iglesia le pertenece al reino de los cielos y le pertenece a Jesucristo. Gloria sea a su Dios. Y si el Señor se va a llevar a su iglesia, ¿por qué entonces vuelve y repite: he aquí vengo pronto? Que fueron sus últimas palabras. Porque Él viene para establecer su reino físico sobre esta tierra. Es lo que no entendieron muchos en aquel tiempo, y todavía muchos que profesan la religión judía y ortodoxa no lo han entendido. Todavía no aceptan a Cristo como el verdadero Mesías, porque según ellos las profecías decían que cuando viniera el Mesías los iba a librar de toda opresión, los iba a librar de toda mal que iban a estar pasando, de todo ataque. Y ellos estaban bajo el imperio romano, esclavizados, los tenían oprimidos, y ellos estaban esperando el Mesías para que los libertara, y el Mesías destruyera todas aquellas fuerzas militares. Y por eso dicen que no, Él fue un falso Mesías, porque Él no pudo liberar a su pueblo y murió, fracasó. Porque ellos no entendieron lo que Isaías 53 dice: herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su sangre hemos nosotros sido curados y sanados y salvados y perdonados y libertados. Ellos no pudieron entender que en su primera aparición como Mesías, Él no venía a conquistar un mundo de política. Él no venía a conquistar un ejército. Él venía a conquistar cada uno de los corazones de cada ser humano. En su primera aparición Él venía a establecer un reino, pero un reino dentro de nuestro corazón. Y esa es la primera parte que hizo Jesucristo, y murió por nuestros pecados para ir formando un pueblo que Él llama la iglesia de Él. Ahora en su segunda aparición, y por eso Él lo dejó claro: yo vuelvo otra vez, porque en esta próxima ocasión Él va a establecer
su reino sobre esta tierra. Es ahí y es ahí donde lo explica claramente en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 da un detalle claro de cuando Cristo vuelve otra vez y va a venir al final de la gran tribulación. Esta tierra va a quedar destruida, destrozada. Dice, me parece que es en Apocalipsis 16, que dice que entre las cosas que van a venir, los juicios, las destrucciones, los ataques de diferentes fenómenos sobrenaturales, dice que también va a haber un gran temblor, un temblor como no lo ha habido, dice, jamás en la historia del mundo. Un temblor que quizás hemos visto temblores que han sucedido en diferentes lugares y tenemos más reciente en México, pero la tierra sigue temblando en muchos lugares y ha causado destrucción. Pero dice que este va a ser mucho más grande, mayor, porque este no va a temblar un solo lugar, una sola región. El que va a venir va a temblar toda la tierra completa. No sabemos cuánto va a alcanzar en la escala de Richter, de los grados de temblor que va a llegar, en qué categoría, pero yo puedo pensar que no va a haber medidor que pueda medir ese temblor, porque va a ser un temblor que va a ocupar toda la tierra existente. Y dice que cuando venga ese temblor, todo se va a destruir, todo se va a caer. Muchos lugares van a desaparecer a causa de ese temblor. Y es lo que el Señor nos está diciendo, nos quiere librar de lo que va a venir sobre esta tierra. Después que quede totalmente destruida y hayan venido los juicios de Dios sobre esta tierra. Dice ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, entonces se aparecerá la figura de Jesucristo montado en su caballo blanco, vistiendo una ropa teñida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios, y vendrá como conquistador a apoderarse de la tierra, y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, vendrá a terminar con lo que falta, entonces establecerá su reino. Un reino físico, un reino literal, donde Cristo va a reinar sobre esta tierra. ¿Y saben qué? Vendrá con sus ejércitos celestiales y ahí vamos a estar todos juntos con Cristo. Y vendremos y nos apoderaremos, dice la Escritura, y reinaremos juntamente con Cristo. Reinaremos juntamente con Él. Cristo ahora va a establecer en la tierra lo que eran los planes de Dios al principio con el Edén. Lo que fue el fracaso de la humanidad por la desobediencia, que entonces entró el pecado y todo se corrompió, todo se cambió. Ahora Cristo va a venir a establecer lo que iba a ser en un principio. Y dice la Escritura que Él va a venir a traer un reino. Él primero va a reconstruir todas las cosas, va a limpiar la tierra, va a poner todo en su lugar. Así que prepárese, que nosotros vamos a trabajar con Cristo, reconstruyendo esta tierra. Después que venga la gran tribulación y la guerra del Armagedón, nosotros vamos a estar con Cristo aquí trabajando, y con los que hayan quedado, que sobrevivieron a todas esas catástrofes. Y luego que todo se reconstruya, entonces ahí va a empezar el nuevo sistema del reinado de Cristo sobre esta tierra. Y dice que reinará por 1000 años. Por 1000 años vamos a reinar. Y hay una descripción que me gusta mucho, que aparece en Isaías capítulo 11 y también Isaías capítulo 65. Es una descripción bastante paralela. Hay algunas cositas que cambian, pero es una descripción que es, podemos llamarla igual, semejante, una de la otra. El mismo Isaías, el profeta Isaías, escribió en el capítulo 11 una descripción de cómo va a ser ese reino milenial. Mire, 700 años
antes de Cristo, Isaías recibe esa revelación y la escribe. Unos 700 años después, Dios, Cristo, le da a Juan, al apóstol Juan, una revelación que va paralela con la que fue 700 años atrás. Así que van 2700 años, 2 días y medio. En matemática bíblica, ¿eh? 2 días y medio. Un día es como 2 días y medio. Y es ahí donde dice que cómo será la vida sobre esta tierra. Y de esa descripción dice que entonces estarán el lobo con la oveja. Y estarán juntos, el lobo y la oveja. Dice que el león estará con el becerro. Y dice que el oso estará con la vaca. Es más, dice hasta que el león va a comer pasto, así como la vaca come pasto. Y más aún dice, el niño será de 100 años. Hoy día vemos una persona de 100 años y nos entristece en su condición ya de anciano. Cuando un niño que va naciendo en ese tiempo y llega a los 100 años, va a parecer todavía un niño. No quizá tanto físicamente, pero será como un niño, porque otros van a tener 400, 500, 600 y 700 años, como fue al principio. Así que hoy día una persona que está en 50 años, me faltan 4 más, hoy día una persona que tenga 50 años y vea a una persona que acaba de cumplir los 30, dice, pero si todavía tú eres un jovencito. El que tiene 30 se siente ya un poquito, que ya no puede hacer las cosas que hacía cuando tenía 15. Pero aquel que tiene 50 o 60, lo ve a ellos, el de 30, 35, como si fueran jóvenes todavía. Y eso por eso es que dice que el niño, aún de 100 años, seguirá siendo niño. ¿Por qué? Porque el que ya tiene muchos más años lo ve como un niño. ¿Y sabe qué más dice ahí? Que el niño que comience a caminar jugará con las serpientes y las víboras y no le va a hacer daño, porque ahí no habrá maldad, no habrá pecado, no habrá nada que vaya a causar la tragedia que causó al principio de la creación. Porque Cristo viene a establecer un reino en 3 partes. Primero, un reino de paz, donde va a haber la armonía. La paz, a veces lo más que nosotros pensamos como significado de paz es tranquilidad, calma. Y aunque va a haber tranquilidad y calma, pero paz, lo que se refiere en la Escritura en la mayor parte de las veces es que va a haber armonía entre unos y otros y va a haber buenas relaciones entre unos y otros. La gente se va a llevar bien, nadie va a abusar de nadie, nadie se va a aprovechar de nadie, va a haber paz entre unos y otros. Y además de un reino de paz, dice que va a ser un reino de justicia. Un reino donde no va a haber el chantaje, no va a haber la corrupción. Se va a reinar justamente y todo se hará en armonía y todo se hará por igualdad a todos. Y no solamente un reino de paz, de justicia, sino un reino de amor, que es la base principal. Un reino de amor. Un reino donde va a haber la bondad, va a haber la gracia, va a haber el favor de Dios. Y todos compartiremos de ese amor de Jesucristo por igual. Ese es el reino que viene a establecer Cristo. Por eso dijo, vuelvo otra vez, porque Él tiene que ahora terminar lo que se comenzó en un principio, que la humanidad falló y nunca se pudo recuperar. Ahora Cristo va a establecer ese reino de paz, de justicia y de amor sobre esta tierra. Qué glorioso será ese tiempo cuando estemos con Cristo aquí, juntamente con Él, y Él reinando sobre la nueva tierra, aunque es la misma tierra, pero una tierra restablecida, reestructurada y también renovada.
En este momento, como dice en Romanos capítulo 8, dice que en este momento la tierra gime. La tierra gime, personificando la tierra, pero sabe que la creación, lo que Dios ha creado, el creador, habla con su creación. Y el creador se comunica con su creación. Y el creador le da el sentido de vida a su creación. Cuando estaba en aquella barca el Señor y comenzó a venir una tormenta y los vientos fuertes y la marea se comenzó a levantar, ¿qué hizo Jesucristo? Se levantó y ¿qué le dijo al viento? Calla, enmudece. ¿Y qué hicieron los vientos? Le obedecieron. Y le dijo a la mar, tranquilízate. Y la mar se calmó. Por eso cuando el Señor le dice a Moisés, cuando estaba en el desierto y le pidieron agua, Él le dijo, ahora toma tu vara y ve a la piedra y golpéala. Y Moisés la golpeó. Y la piedra respondió, para que llevaba tanto tiempo allí, estaba dormida. Y la golpeó para que despertara. Y la roca se despertó y comenzó a tirar agua. Y en la siguiente ocasión el Señor le dice, ahora ve a la piedra, pero esta vez háblale, porque ya él la había despertado. Ahora háblale. Y dice que Moisés, en vez de hablarle, la volvió a golpear. No vamos a entrar en detalle en ese acontecimiento que le costó la entrada a Moisés a la tierra prometida, pero Dios mismo dice que se le hable y se le comunique a la creación. Ahora, Él lo puede hacer. Y si nosotros lo hacemos en el poder de Él. Porque Él es el Dios de todo lo que Gloria a Dios. Él se comunica con su creación. Y dice ahí en Romanos 8 que la creación, la tierra, está gimiendo, está dolorida, está lamentando, está gritando por toda la maldad y el pecado que la rodea, toda la destrucción que hay, todas las guerras que se han desatado, toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra. Dice que la tierra está gimiendo, está gritando, porque ya venga su redención. Parece que la misma tierra sabe que pronto se acerca Jesucristo y va a establecer su reino sobre esta tierra, y va a ser ese reino de paz, de justicia y de amor también para todos. Y la misma naturaleza se va a beneficiar de ese reino de Cristo sobre esta tierra. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Y para ir terminando, ¿o quieren que siga? Son las 4. No, pues sigue. Para ir concluyendo. Eso mismo ahora es lo que el Señor Jesucristo quiere. Que ese reino que vive en nosotros, que ahora lo tenemos a Él, ese reino se vaya dándose entre su iglesia. Una de las cosas que hizo Jesucristo fue traer el reino a sus discípulos, aquellos que habían creído en Él, aquellos que estuvieron dispuestos a seguirle a Él. Y cuando vemos en Juan capítulo 13, que dice, y un nuevo mandamiento les doy a ustedes. Estaba hablándole a sus discípulos, a sus apóstoles y a aquellos que los seguían a Él, que también se consideraban discípulos porque seguían al Maestro. Dice, ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Y sigue el siguiente versículo. Y en esto conocerán todos. La gente va a conocer y entender. Dice, y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Y esa es la clave de cómo el reino de Dios, el reino de Cristo, se va estableciendo en nuestra vida, porque va a haber amor de los unos sobre los otros. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos
cómo fue la iglesia primitiva en su principio, en el capítulo 2 al final de Hechos, cómo fue que sucedían las cosas entre ellos. Y es porque estaba derramado ese amor de Dios en cada uno. Y estaba ellos en ese fervor del Espíritu. Y dice que no había necesidad en ellos, porque había compañerismo, había hermandad y había unidad. Y de eso hablamos la semana pasada. Y ese es el principio de lo que Dios quiere sobre su iglesia. Esa es la manera en que Cristo dijo que debemos estar preparados para cuando Él venga. Y es amándonos los unos a los otros en el amor del Señor. Y esa manera de vivencia, en esa manera de compartir, de compañerismo, de que nosotros velamos los unos por los otros y compartimos juntos, de hermandad, de que no hay necesidad porque uno ayuda al otro en esa necesidad, y también de unidad, que no va a haber nada que nos separe, porque nada puede contra el amor de Cristo sobre esta tierra. Y esa es la manera en que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos para Jesucristo, que es el reino de Dios, que un día se va a establecer sobre toda esta tierra, físicamente, pero que ahora, en el Espíritu, ahora ya vive en cada uno. Y nosotros debemos procurar que ese reino siga llegando a nuestro corazón y que Jesucristo se siente en el trono de nuestra vida. Y que Jesucristo reine desde aquí. Por eso Jesucristo va a volver otra vez. El día, ahora nadie sabemos, pero dijo que lo iba a hacer y Él lo va a hacer. He aquí, vengo pronto, fueron sus últimas palabras. He aquí, vengo pronto. Y Juan, en ese momento, en ese mismo versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, del versículo 20, Juan le contestó: amén, sí, Señor Jesús. Y ahora el Señor le dice a la iglesia: iglesia, iglesia, he aquí, vengo pronto. Y la iglesia le contesta, digámoslo juntos: amén, sí, ven, Señor Jesús. Iglesia, iglesia redimida, he aquí, vengo pronto. Y la iglesia contesta: amén, sí, ven, Señor Jesús. Démosle la gloria a Jesucristo. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Y vamos a hacer un cántico. Pero este cántico es un cántico que lo vamos a poner en práctica. Y es en la manera en que Cristo quiere ver a su iglesia. Y en la manera en que Cristo quiere ver nuestra vida en nuestros hogares. Y en que ese amor nos inunde. Y ese amor se comparta los unos con los otros. Y que podamos de esa manera estar preparados. Dice la Escritura: preparado para cuando el Señor venga, nos encuentre de esa manera. Amándonos, estando en compañerismo, estando en hermandad y estando en unidad los unos con los otros. Vamos a cantar este cántico. Vamos a cantarlo una vez, una primera vez. ¿Está bien? Lo cantamos una primera vez. Y en la segunda vez que empecemos a cantarlo, entonces lo vamos a poner en práctica, acercándonos unos a otros y diciéndole cada uno al otro: yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Vamos a cantarlo una vez todos. Yo te amo en el amor del Señor. Díselo. Yo te amo en el amor del Señor. Díselo así al Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Dios. Y te amo en el amor del Señor.
la Biblia dice que debemos de venir con mucho respeto, mucha reverencia al Señor cuando vamos a tomar estos elementos, porque es recordándole a Él y que Él lo mismo fue el que lo estableció, lo instituyó, para que nosotros siguiéramos haciéndolo hasta que Él vuelva otra vez. Entonces siempre la Biblia nos dice que debemos de tomarlo entendiendo y que también esto es algo sagrado delante de Dios, porque esto proviene de Él, no proviene de ninguna institución en la tierra, ninguna denominación, ninguna iglesia. Esto proviene directamente del cielo y Jesucristo lo estableció. Es tanto así lo que significó para Él, y significa que Él dijo que después que la estableció, instituyó, que no la iba a volver a tomar hasta que nos encontráramos todos con Él allá arriba con su Padre. Así que todos estamos esperando el tiempo cuando estemos todos reunidos, todos los redimidos, y veamos entonces a Cristo cara a cara, tal y como es Él. Vamos a ser semejantes a Él en cuerpo, no en grandeza, porque Él es el único Dios, en cuerpo, igual que el de Él, teniendo esa misma capacidad de un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Y entonces vamos a estar todos reunidos y Él lo veremos y Él será el que se encargue de oficiar toda esta cena que Él estableció. Amén. Vamos entonces a orar, dar gracias por el pan que simboliza, representa el cuerpo roto de Cristo en la cruz del Calvario, llevando la carga de nuestros pecados y también enfermedades. Y luego oraremos por la copa que simboliza y representa la sangre que Cristo derramó para perdón de todo pecado y toda maldad. Vamos a estar en comunión y vamos a orar. Oramos por el pan y luego por la copa. Oremos. Padre bendito, oh mi Dios, en este día tu iglesia, Señor, agradecida por este tiempo que tú nos has permitido, gozarnos, oh Dios, en tu presencia, Padre amado. En esta hora, Señor, te pedimos, oh Dios, que tú nos prepares, oh Dios, que examines nuestros corazones, Dios amado, que tú seas, Dios amado, tomando el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, para tomar, Señor, esta santa cena que tú has preparado para nosotros, que significa, Señor, el poder estar contigo compartiendo estos sagrados misterios que tú tienes, oh Dios. Que ahora, Señor, tú examines cada uno de nuestros corazones, que podamos tomar esto dignamente, Señor, como tu palabra dice, Señor. Estamos en el gozo del Señor, amén. Estamos en el gozo del Señor. Hacemos reverencia ante esto, pero no dejamos de tener el gozo y la presencia de Jesús. Y tomémosla, disfrutemos este momento, porque el Señor lo dejó para nosotros. Llévame a tu sabio, al lugar
Dice la Escritura que el Señor Jesucristo en Primera de Corintios capítulo 11 dice que el Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, después de haber cenado la cena pascual, en víspera de lo que conocemos como el Viernes Santo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, dice que después de haber cenado, entonces, estando en la mesa, tomó pan. Y luego de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todo. Gloria al Señor. Dice que después que hubo comido el pan, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros ha sido derramada. Y cada vez que tomamos y practicamos y llevamos a cabo una cena del Señor, debemos siempre recordar que quizás esta sea la última que vamos a tener sobre la tierra. Porque si el Señor ha venido antes de la siguiente, ya no la tomaremos más aquí, sino la tomaremos con Él allá arriba en los cielos. Así es que no puedo dejar de decir, quizás esta sea la última. No lo sabemos. Solo el Señor lo sabe. Y como decíamos en el mensaje, como dice Apocalipsis 22:20, el Señor, después que enseñó a Juan todas las cosas que iban a suceder y iban a ocurrir en esta tierra, Él le dijo a Juan: Juan, he aquí, vengo en breve. Y Juan respondió: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y nuevamente el Señor se lo sigue diciendo ahora a la iglesia: iglesia, iglesia, redimidos por mi sangre, aquellos que han creído en mi nombre, he aquí, vengo pronto. Y la iglesia le contesta: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él vuelva en gloria otra vez. Tomemos todo de ella. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu presencia en nosotros. Sigue bendiciendo a tu iglesia. Sigue bendiciendo a cada uno de nosotros. Y sabemos que si esto es así aquí en la tierra, ¿cómo será cuando estemos contigo en los cielos? Qué gozo tendremos allá arriba. Qué maravilloso será ese tiempo, Señor. Gracias por este pedazo de cielo aquí en la tierra que podemos compartir. Y que tú siempre nos tienes una cena preparada espiritual para nosotros. Y la hemos gozado y la hemos disfrutado, Señor. Por lo que tú nos has dado, a través de los cánticos y a través del mensaje de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice: le damos la gloria al Señor y vamos a cantar el último coro para Dios. Celebremos todos.